Hola, muy buenas, esto es Campo Atrás. En el baloncesto moderno, a menudo buscamos el dato, el highlight o la estadística explosiva. Pero el baloncesto, en su esencia, es un juego de inteligencia. Y hoy tenemos con nosotros a la definición pura de esa inteligencia en la pista. Hablamos de Rafa Llofresa. Hay bases que dirigen y hay bases que piensan el partido. Rafa pertenecía a esta segunda estirpe, la de los arquitectos del juego. Era, literalmente, un ordenador sobre el parqué, la extensión perfecta de lo que el entrenador dibujaba en la pizarra. Pero no confundamos inteligencia con frialdad. Rafa era un líder de líderes. Era un jugador que transmitía una frialdad absoluta, pero que lo hacía desde la tenacidad. Era el talento mezclado con la perseverancia. Un jugador resiliente que entendía el control del juego era el primer paso hacia la victoria. Y esta presentación ha sido, como siempre, posible al jabón de los pelotas, al jabón de Campo Atrás. El jabón es Pardo, así que ya sabéis, si necesitáis hacer la pelota, este es el vuestro. Venga, esto es Campo Atrás y empezamos. Bueno, pues hoy empezamos, la verdad, un programa muy especial para nosotros, los que crecimos con el baloncesto de los 80 y 90, porque además vamos a conocer a un personaje que aún no ha pasado por Campo Atrás, y aunque ya ha pasado Pistol, que ahora presentaremos, y eso ya es muy difícil de superar, tener a un ídolo nuestro de los 80, eso nos lleva a otro nivel. Por lo tanto, vamos a ir rápidamente con las anécdotas, nuestras secciones que tenemos cada semana para cuanto antes empezar con Rafa, y vamos a presentar a la mesa, siempre de lujo. Empezaré por mi izquierda, a nuestro líder de la pizarra, esa pizarra mágica que tantos y tantos éxitos hemos narrado y contado aquí en Campo Atrás. Es Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Estoy encantado y permíteme que haga solo una pequeña aseveración. Para los que somos de cuna verde y negra y de adolescencia ochentera, pues evidentemente con la entrevista que vamos a llevar a cabo hoy, yo creo que ya estamos dando por cerrado el círculo de mitos y leyendas que no pueden hacer más que llenarnos de felicidad y placer. Es totalmente un orgullo poder departir y compartir con uno de los grandes como es el amigo Rafa. Un hombre que, recordemos, tiene más de 700 partidos en la ACB y 21 temporadas en la élite. Muy pocos, quitando a Pera, que ahora lo vamos a presentar, pueden decir y tienen esa carta de servicio. Pera, ya medio te he presentado, ya te he dicho que eres el ídolo, tú ya lo sabes, ídolo de masas, líder de Campo Atrás, esa imagen impresionante que a todos nos gustaría tener y que por desgracia algunos no tenemos, así que la gente te pueda ver. Pistol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, Chus, pues un placer estar aquí otra vez, otro viernes más, con un jugador, en Rafa, que ya lo has dicho tú, carrera larga, o sea, pocas lesiones, el tío se debería cuidar mucho. Comparación con el Stockton español, Sí. Esos bases que yo como jugador, no a su nivel, pues agradecemos, que ponían orden, que anotaban cuando tocaba, pero que sabían buscar al compañero acertado. Y con un currículum, títulos, respetado en la liga, camiseta retirada en Badalona. Bueno, un lujo tener a Rafa Llofresa aquí con nosotros. Ganas de escucharlo y de partir con él, pues todos los temas que hemos preparado. Pues sí, porque vamos a conocer muchísimas cosas, o esperamos conocer muchísimas cosas de su época como jugador, cosas que probablemente no hayan salido nunca y que nuestra community manager, desde aquí le mandamos un gran saludo, está haciendo un trabajo fenomenal, os pondrá en los reels de Instagram para que no os perdáis ningún detalle. Pero antes de que entre Rafa, tenemos nuestras secciones de gran éxito absoluto en redes, seguimiento espectacular. Yo realmente estoy asombrado y lo agradecemos mucho. Porque no esperábamos que, bueno, cuando empezamos, por ejemplo, con el código Pistol, ¿no? Tenemos un código que ya no sirve solo para el cachopo, para hoteles, úsalo donde quieras, tío. Yo fui el otro día a Carrefour, hice la compra y le dije a la cajera, perdona, Pistol, me dijo, sí, el código, ¿no? Me lo puso 5% de descuento, Pistol. No, ha habido vídeos también de gente comprando en restaurantes, platos, vasos, comida. Bueno, ya se dijo aquí en la mesa, código Pistol, usarlo y disfrutarlo. Pero en todos los sitios, yo estoy asombrado, ¿eh? Siempre cualquier página web que tenga, introduce tu código de descuento. En Amazon, pon código Pistol. Para viajes también, aquello, Balearia, pones código Pistol, descuentos, vuelos, usarlo, que esto es una cosa que dejo a mis oyentes y
y a mis seguidores. Madre mía, cuánto dinero le estamos haciendo ahorrar a la gente. Tú también lo has usado, ese código, Jesús. Por supuesto, yo fui de los primeros que lo comentó y me llamó mucho la atención el otro día que cuando visité un restaurante, el camarero me dijo si iba a hacer servir el código Pistol para obtener un descuento y dije, pero bueno, ¿lo habéis escuchado? Sí. Y dijo, sí, somos seguidores vuestros en redes sociales. Bueno, dije, bueno, esto ya se nos está yendo de las manos. Esto es tremendo. Bueno, y otra de las secciones que está partiendo la pana es esta sección de dobles. ¿Cómo le gusta a la gente el cachondeo? Con esta sección de dobles, por aquí ha pasado Bud Spencer. Sí, bueno. Hablamos de un mago de los 80, pero vamos a cambiar Juan Tamariz se dijo, Juan pero Tamariz. la verdad es que Pepe Kubrick se nota que es como el precursor de esta sección. Es el riza el rizo. Sí. Puso un doble mucho mejor a Juan Domingo de la Cruz. No sé, desvélalo tú porque es de muchísimo nivel. Bueno, pues vamos a poner en contexto. Imaginaros, ahora mismo en tu cabeza, piensa, Juan Domingo de la Cruz, lo tienes en mente, ¿verdad? Vale. Ponle al lado, película ochentera de karate, 7 dance, señor Miyagi. Pulir cera, dar cera, ¿no? Es impresionante. La verdad es que es clavado. Eso sí, el Es- señor Miyagi era 1,50 m y Juan Domingo 2,4. Bueno. Pero es como el hermano mayor. Los gemelos golpean 2 veces, ¿no? Supongo, Sergio, como el Schwarzenegger y Exacto. Danny DeVito. Exacto. Serían los dos. Sí. Bueno, pues oye, realmente, pues nada, os animamos a que sigáis buscando. Creo que podemos tener otro. Sí, hay un bastante doble para el parecido personaje. de hoy, ¿lo diremos luego o lo quieres decir? No, porque ya hay varios. Muchos han dicho ese nombre. Sí, se adelanta la gente. Sí. Félix Sen y Alberto Zozaya, seguidores fieles del programa, han comparado a Rafa Jofresa con Tom Cruise. Y yo creo que es bastante buen doble, porque físicamente los dos están muy bien, guaperas, buen porte. Sí. Entonces luego lo comentaremos con el bueno de Rafa. Pero bueno, que te comparen con Tom Cruise, pues está bien. Hombre, a mí no me lo han hecho nunca, Jesús. No sé si a ti te han comparado alguna vez con un tipo Tom Cruise, con Rob Lowe de la época también. Era la competencia. No, yo no he tenido esa fortuna y realmente sigo preocupado por lo que puede estar maquinando en su cerebro privilegiado el amigo Pepe Kubrick sobre mi comparación con algunos de los personajes de esa serie famosa de Antena 3, que intuyo a cuál puede estar refiriéndose, pero Al mediodía prefiero hay no dos series. saberlo. Al mediodía solo hay 2 series. Los Simpsons o Padre de Familia. Bueno, pues que A cada uno saque. A ver, hacia dónde va el perverso de Pepe Kubrick. Bueno, pues estaremos atentos porque siempre cuando comenta el programa, en los comentarios siempre acaba en X, Sí. nos acaba dejando esos comentarios y falta añadir acertados. De obligada lectura, ¿eh? Hombre, por Es supuesto. obligada lectura, ¿eh? Por supuesto. Bueno, luego tenemos también otra mini sección, la podemos convertir ya en sección, es la sección Hazte famoso. ¿Es tu cumpleaños? Hazte famoso con Campo Atrás. Tenemos felicitaciones, porque es que tenemos el correo desbordadísimo. Pisto. Bueno, al final destacar que esta semana ha sido el cumpleaños de David Ortega, personaje muy respetado y conocido en Ciudad Abadía, Siempre. donde fue el presidente, que hay que poner en situación ese club cuando lo cogió con José Valverde entrenador y Kim Gómez en Hombre. pista con Alberto Reynolds Dean como su mano derecha. Subieron de territorial hasta Primera Catalana con opciones de Copa Cataluña. Fue un ascenso meteórico. Además, David era el precursor de las 24 horas de Badía, creadas en su momento por Willy, que ya se jugaban ahí en Badía, por Freddy, perdona, y que tenían mucho éxito. Donde yo jugaba varios años, con Kim, donde Lucia ha jugado, donde ha jugado mucha gente. Es que- Era el playground del Vallés. Si tú querías ser respetado, tenías que jugar y ganar las 24 horas de Badía, Sí. donde yo y mi equipo, Derek y los Dominos, 6 títulos. Derek y los Dominos. Derek y los Dominos. El nombre lo dice todo. Pero el que tiene más títulos, y hay que poner en situación, es nuestro amigo americano, catalán-americano, Kim Gómez, que fue el capitán de Derek, que tiene 8 títulos. Hombre, es a mí que- me ficharon como refuerzo. Sí, es que King Gómez, ¿qué vamos a decir, no? Una estrella ahora mismo de los banquillos, estrella en la Sí. pista, líder de líderes también. Debuta hoy con Utah, le deseamos mucha suerte, y eso, esta felicitación va para ti, David. Fiel oyente, siempre Sí, repostea, señor. muy atento y con comentarios muy atinados. Sí. Pues creo que se merecía este detalle al presidente. Y siempre su mano derecha, Jorge Javier. Él ya sabe por dónde va el tema. Eran el tándem de oro. Jorge Javier, David, a José Valverde y Kim Gómez. Esa era la columna vertebral de un respetadísimo CB Badía. De un equipo campeón. Sí. De un equipo campeón. Bueno, se ha jugado y ya ha acabado, aunque nosotros no os podemos decir el resultado y ahora desvelaremos el porqué. Ha habido ya un primer clásico de esta temporada. Ya ha habido un Barça-Madrid.
Básicamente no podemos develar el resultado porque, aunque mucha gente no lo sabe, otros sí, este programa es un falso directo, Sí. se está emitiendo, se está grabando en viernes y vosotros lo escucháis en domingo. Hay que Por lo poner en tanto, situación a la audiencia que nos había preguntado por qué no hablábamos de partidos, y es que mejor, Exacto. mejor explicarlo, que sepan lo que sucede. Pero sí podemos hacer una pequeña Sí, previa, lo que sí. nosotros pensamos ahora, y luego, pues el domingo, algunos se llevarán algún palo porque dirán, es que no tenían ni idea. Bueno, es que Ya. nosotros no sabemos el No resultado. sabemos. Por lo tanto, claro favorito el Madrid, a priori. Hay muchas bajas en Barcelona. Bajas en Barcelona. No sabemos si Eddie Tavares, el matamosca, jugará. Está en duda. Veremos, pero favorito Madrid. Sí, aparte de Tornique llega tocado con este 15, si juega, pues yo creo que será infiltrado. También ha sido convocado la Provítola, ya veremos si tiene minutos o no. Jesús, tú como coach, ¿cómo afrontarías ese partido con un Barça con bajas, mejor posicionado en Euroliga que el Madrid, pero con un partido muy complicado en casa? Mira, es que después de todo lo que estamos diciendo estas semanas, de lo que son el Barça y el Real Madrid, cualquiera se atreve a hacer pronósticos, Ya. pero sí tengo que decir que si tuviera que meter dinero de mi bolsillo a hacer una apuesta, yo creo que la tendría que hacer por el Real Madrid. Pero sucede que el Barça parece que se está encaprichando en reventar todas nuestras opiniones quinielas, y sí. quinielas en la competición europea. En la ACB no para de darnos la razón, Sí. Sí. pero hay que reconocer que en la competición europea está llevando una trayectoria más que digna y brillante, con lo cual, a partido único, jugándose en el Palau, cualquiera se atreve realmente a decir lo que puede suceder, porque esto es un melón totalmente por abrir y que estamos muy expectantes de ver lo que sucede. La lógica, Madrid, pero como dice Chus, el Barcelona ha ganado en el Oaca, ha ganado en campo de Partizan de Belgrado, Sí. factor Palau, donde perdió la semana pasada contra Murcia, teniendo un partido dominado. Bueno, no es lo que decimos, irregularidad. Entonces, que disfruten del partido, porque el Madrid está igual, fuera no gana, plantillón, Alex Len puede ser que debute. Sí. Entonces, Sí que precisamente vamos a tirar de esoterismo y conceptos abstractos para decir que casualmente el Real Madrid todavía no ha logrado ni una sola victoria en Euroliga a domicilio y hoy visita el Palau Blaugrana. que puede ser Para una- los que sean creyentes en este tipo de historias, pues es como el mal del comentarista, ¿no? Este jugador ha metido tantos tiros libres, pues va a fallar el siguiente. El Real Madrid todavía no ha ganado un solo partido a domicilio, puede hoy ser que visita el gane. Palau. Es que parece que la situación del Barça es como rizar más el rizo, ¿no? A las bajas, baja forma de algunos jugadores. Resulta que ahora se le lesiona el que ha demostrado ser el líder. Sí, Porque ni Panther, Clyburn un poco, pero es Tornique sí, ha demostrado. claramente el que tira el carro. Sí. Vimos el otro día desquiciado a Vesely. No sé si visteis la jugada de Sí, las dos técnicas. Ya siempre muy nervioso en pista, Sí. con mucho aspaviento. Supongo que es por frustración de ver que ya se estaba palmando contra Murcia y poco más se puede hacer. Pero sí que Senguela está demostrando que es veterano, pero es un jugador respetado en Euroliga y en ACB, y está cumpliendo con unas medias de 14-7, Sí. siempre dando la cara, con un partidazo. Se destaca el triple de Clyburn en Sí, Belgrado, sí. pero el que cumple con casi 30 de valoración y no sé si 20 y pico, 42, si no me equivoco. 42 con 20 y pico y 8 rebotes es Senguela, ¿vale? Que el triple, y quien lo mete en una mala decisión, porque es un triple de 8 metros sin jugarse a nada, que si no entra, pues ya estamos diciendo lo de Estaríamos siempre. rajando. Pero bueno, como entra, pues todo se olvida. Pero es la repetición de las mismas posiciones del año pasado que tenía Panther. Se la daban a Panther, Sí. bota a bota y tiro. En esta vez, pues Clyburn metió un triplazo, se le aplaude, pero bueno, un triple de 8 metros y medio, teniendo casi 15 segundos de posesión. El coach, yo creo que estará conmigo, no, que no es la mejor decisión. No, pero no. bueno. Bueno, yo no sé qué le pasó por la cabeza a Will, pero sí que es verdad que aquí, y hemos de reconocerlo, aquí se empezó a rajar mucho ya la temporada pasada cuando conocimos que el Barça iba a fichar a Clyburn y Tornique. Aquí se rajó. Yo el primero. Yo Bueno, rajé, sí. que si jugador acabado, que si veterano, que si no lo que necesita el Barça, pues oye, Bueno, a mí me está cayendo la bueno, boca. Pero Clyburn se dijo porque sus números en los últimos 5 años no habían No, sido. no, claro, y Tornique ya, pues bueno. Ternoki aún cumplió en, Pero sí. Virtus, pero Pero ya jugador de, sí. de vuelta, ¿no? De Sí. ya no equipo grande, ¿no? Por edad, más que nada. Así que la clase No, sí, está sí, ahí. yo también estuve contigo, que creía que esto eran más de rotación que para darles el timón del nuevo Barça, pero bueno, nos Que- están callando la boca. Porque los Que dos- igual eran fichajes más de rotación que jugadores para tirar del carro y sin embargo están tirando del carro. Bueno, destacar también del pasado fin de semana la primera derrota de Tenerife, que está haciendo un temporadón espectacular. No sé si habéis visto la clasificación. Hablamos, ojo, sin conocer todavía la jornada. Sí, sí, no la sabemos 5 esta semana, ¿eh? o 6, la última. A 6. La 6.
Hasta la jornada 5, si veis la clasificación, vemos a un Tenerife, vemos a una Peña, vemos a un UCAM Murcia. Vemos a un Valencia, ¿no? A un Valencia. Yo creo que esto Jesús debe hacer años y años y años que en la jornada 5, tanto Barça como Madrid estaban fuera de los primeros puestos, de los puestos de privilegio. Bueno, sorprende primero, a estas alturas no estamos muy acostumbrados a las derrotas acumuladas del Real Madrid, pero también sorprende la buena trayectoria de los equipos que has citado. Está siendo bastante sólida y bastante regular. En una competición donde siempre estamos explicando que, bajo nuestro punto de vista, reina bastante la igualdad, excepto en un grupo de equipos, ¿no? Entonces, pues que unos cuantos, no uno, unos cuantos de esos equipos hayan logrado alcanzar un nivel de regularidad para ir sacando victorias de forma consecutiva, pues sí que está siendo llamativo. Y además lo está siendo con un buen nivel de juego, un baloncesto alegre, un baloncesto con puntos, brillante, bien jugado tácticamente, equipos bien armados. Y en el que yo, aparte de Tenerife, que ya es un equipo muy reconocible y muy consolidado, pues sí que quiero destacar las buenas sensaciones, porque a esto hay que añadirle trayectoria europea que están mostrando desde Badalona a la Peña. Sí. Realmente, para lo que era el proyecto y la incorporación de nuevos jugadores, da la sensación de que esta segunda temporada de Dani Miret va bastante mejor de lo previsto a nivel tanto de juego como de resultados. La adaptación de un jugador como Ricky Rubio, yo creo que está sorprendiendo a propios y extraños, porque, hombre, sí que tiene un talento indiscutible, pero todos esperábamos de que su proceso de alcance de forma fuera un poco más lento del que parece que está siendo. Es que tú lo ves jugar y parece que con Tomic, como si fueran hermanos gemelos, se entienden a las mil maravillas. Y está siendo una de las claves destacadas, al igual que el rendimiento de Cameron Hunt. Bueno, está muy bien ensamblado y lo quería destacar porque a mí me está resultando muy llamativa la trayectoria que está mostrando el Juventud y sobre todo el juego. Yo quiero destacar de lo que dice Chus, que esta semana, la semana pasada que ganaron a Lleida, sus dos estandartes en este inicio de temporada, Tomic y Ricky, no jugaron sus mejores partidos y la Peña fue capaz, con otros jugadores, con Cameron Juan, el Celso o Guillem Vives también muy bien, de ganar sólido, 80, 60 y pico, defendiendo bien. Entonces, bueno, sí que comienza a tener esa solidez que le faltaba el año pasado a la Peña. O sea que, y lo que ha dicho Chus, lo mismo, Tenerife, Valencia, equipos bien armados, Murcia también, con nuevos fichajes. Bueno, la ACB ya sabemos que hay dos transatlánticos, pero bueno, estos equipos outsiders juegan muy bien a baloncesto, ¿eh? Sí, no, bueno, pues seguiremos comentando, seguiremos atentos porque realmente la Liga ACB nos está sorprendiendo para bien y está viendo partidos muy interesantes. Creo que ya tenemos por aquí a Rafa Jufresa que nos está escuchando, así que le vamos a dar la bienvenida sin perder más tiempo. Tenemos muchas cosas que hablar con él. A ver si nos escucha. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues nada, nosotros encantados de tenerte aquí, por fin. ¿Dónde te encuentras actualmente? Y por si hay algún despistadillo, que siempre nos queda alguno por ahí, como decía el amigo José Luis Perales, ¿a qué dedica su tiempo libre Rafa Jufresa? Bueno, pues hace muchos años que dirijo la Asociación de Jugadores de Baloncesto, el sindicato de la ABP y bueno, eso es el tiempo que me ocupa a nivel profesional. Y lo que está claro es que se mantiene perfecto. Ya nos avisó Alfonso Reyes, el porte, elegancia, gafas para ver de cerca, supongo que la edad es importante, pero que nos diga luego el secreto para mantenerse así, ¿eh? Os vaya a ver un poquito peor. Ah, bueno. No. Quedan hasta bien, además, Rafa, estás para jugar. Ah, gracias. Bueno, yo diría que no. Mira, el otro día, bueno, no sé, sabéis que mi hijo juega en Primera FEP, en Quizona Burgos, y el día de partido le dije, joder, qué suerte, ¿no? De que hoy tenéis partido. Me dice, se quedó como sorprendido, ¿no? Digo, sí, hombre, toda la semana entrenando, bueno, lo bonito es jugar el partido, ¿no? Me dice, ¿qué pasa, que tú jugarías? Digo, hombre, yo jugaría, pero vamos, directo. Lo que pasa es que el cuerpo ya no aguanta, ya no se compenetra también con la mente. Bueno, pero esa visión, esa mano, bueno, eso no se pierde. Oye, Rafa, estás siguiendo, entiendo, el baloncesto actual, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece la Peña de Dani Miret y el Barça de Joan Peñarroya, que son uno de tus dos equipos? Bueno, empezando por la Peña, diría que es el segundo año de Dani Miret, digamos, a nivel profesional, al máximo nivel. Y yo creo que como a los jugadores, pues también los entrenadores necesitan, bueno, pues un cierto periodo de adaptación, de conocer, de hacerse respetar, bueno, por tus propios jugadores, por los árbitros, por la propia liga.
y creo que él como entrenador está mucho más asentado y mucho más, bueno, con más dominio de la situación, ¿no? Bueno, eso por la parte del banquillo. En la pista, pues, digamos, el equipo tiene una cierta continuidad. Hay la incorporación muy clara de Ricky Rubio, la baja de Pau Rivas, que también les aportaba muchísimo, pero digamos que, bueno, ya se ha dicho antes en el programa, ¿no? Realmente la adaptación de Ricky Rubio quizá nadie esperábamos que fuera tan rápida. Es obvio que es un jugador con muchísima calidad y que va a aportar mucho al equipo, pero quizá, pues bueno, por los últimos 4 o 5 años suyos entre lesiones, parones, etcétera, y tal y cual, pues bueno, realmente se ha adaptado y se ha puesto en forma mucho más rápido. Yo creo que todavía puede aportar mucho más. Y creo que esas son un poquito las dos claves del equipo, ¿no? El hecho de que Dani Miret esté más consolidado como entrenador y la aportación que está dando Ricky Rubio desde un punto de vista diferente a lo que tenían. Sí, no, y se nota. Y en cuanto a Barcelona, Sí. ¿Perdona? Lo que decíamos, Rafa, que este año, con el último partido, lo comentábamos, con un mal partido a priori de Tomic y Ricky, la Peña demostró solidez ganando de manera sólida a un buen equipo como este año, como Lleida. Entonces, Dani Miret está sentando. Sí, bueno, yo creo que tienen un equipo muy completo. Quizá el año pasado también, pero bueno, también el hecho, lo que hablábamos, el hecho de que el propio entrenador, ¿no? Ya con más experiencia, con más conocimiento, ya no solamente de la liga, sino de la liga hacia él también, ¿no? Pero todo eso son un poquito vasos comunicantes. Pues bueno, realmente creo que es un equipo que, mira, y yo siempre, he creído y creo en ello, y creo que es así. Los equipos tienen que aprender a ganar jugando mal, ¿no? O incluso cuando juegan mal, pues sus jugadores importantes. Cuando digo mal, quiero decir a nivel de brillantez, porque se puede jugar bien y aportar sin ser brillante, ¿no? Entonces, bueno, parece en estos 2 primeros meses de competición que el Juventud tiene esa capacidad, ¿no? De poder seguir ganando con un estilo de juego reconocible, y a pesar de que unos jugadores u otros pues un día jueguen mejor o peor, a nivel de brillantez pues puedan seguir ganando y ser un equipo pues sólido y con un estilo definido. Y lo que comentábamos, Rafa, del Barça, ¿no? Un Barça de Peñarroya con muchas críticas, ¿no? Parece que muchas dudas hacia el proyecto. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que hay que dar un poquito más de tiempo, ¿no? También el Barcelona a otro nivel, pero juega una competición más dura, más difícil. Hay un aumento de 2 equipos en la competición que hace que haya muchas jornadas, muchas semanas de 3 partidos. Eso complica un poco toda la preparación de partidos, la concentración, etcétera. Y oye, aunque no es lo que fue el final de temporada en cuanto a lesiones, pero bueno, es que ha empezado otra vez con muchos problemas de lesiones, ¿no? Sí. Está el tema de Juan Núñez, está Nico Laprovitola, Vesely, pues bueno, está yendo de menos a más, pero todavía no ha alcanzado su máximo nivel después de la lesión larga que ha tenido. Y bueno, y ha tenido 2 incorporaciones de jugadores que a veces pues no es tan fácil encajar rápidamente en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que darle tiempo. El equipo, bueno, yo creo que a pesar de que ha perdido un par de partidos evitables quizá en casa, pero se está mostrando también con cierta solidez jugando fuera de casa. Uh-huh. Hace unos días veíamos el documental de Zeljko Obradović. No sé si lo has podido ver, la verdad que repasa toda su carrera y es espectacular. Directamente claro. Es alucinante. Rey de copas, ¿no? Rey de copas, tiene de todo. Sí. ¿Qué destacaría de la figura del entrenador serbio? Tú que lo has tenido. A ver, yo también lo tuve muy al principio de su carrera como entrenador, ¿no? De hecho, habíamos jugado bastante en contra. Y bueno, destacaría, de aquel momento destacaría pues su nivel de exigencia, su nivel en aquel momento para él de tener mucha hambre para aprender como entrenador, para ser cada día mejor entrenador y saber y querer. Yo creo que siempre él tuvo, no sé, como una cosa en mente, el querer demostrar a sus propios jugadores que él entendía de baloncesto, que él era muy duro, pero al mismo tiempo justo con todos, y que todo lo que se hacía era para lograr un objetivo que, en nuestro caso podía parecer un poco utópico, ¿no? Que era volver a llegar a una Final Four o incluso a una final de Euroliga
que, bueno, para un equipo como el Juventud en aquellos momentos era pues súper difícil, ¿no? A veces bueno, no vemos el alcance, incluso actualmente, de la dificultad que entraña llegar a una Final Four. Es muy difícil. Eso supone estar pues toda una temporada de liga regular a un alto nivel, de tener las opciones de estar ahí y luego, bueno, jugar un playoff a 5 partidos que, bueno, que tampoco no es fácil. Y entonces, pues bueno, yo diría que Celco pues tuvo eso, ¿no? En el momento que estuvo con nosotros, en el año 94, pues esa ambición para mejorar al club, mejorar a sus jugadores y mejorar él como entrenador. Sí, Rafa, precisamente hablando de Celco y hablando de un perfil de base cerebral, organizador, como era él, y además un entrenador muy táctico y con mucha exigencia por la disciplina, de base a base, ¿cuál fue tu conexión como colega de rol en pista con una figura pues a priori tan dura y exigente como podría ser la de Celco? Bueno, verdaderamente la conexión fue desde el principio ya muy grande, alta y muy importante, ¿no? Para empezar, yo aquel año hice el servicio militar, ¿no? Que a pesar de que no estaba todo el día en el cuartel, pero sí que muchas mañanas no podía ir a entrenar. Y él, en ese sentido, fue un gran apoyo para mí porque entendió la situación y a pesar de que el equipo entrenaba por la mañana y yo muchos días no podía ir, pero bueno, obviamente el grado de exigencia por el entrenamiento de la tarde era muy alto, pero de alguna manera empatizó con la situación, ¿no? Por otro lado, en aquellos momentos, bueno, pues nosotros teníamos diferentes estilos de jugadores, ¿no? Por ejemplo, pues Mike Smith, mi hermano Tomás y el propio Jordi Villacampa eran jugadores que eran mucho más capaces de jugar a campo abierto, corriendo, el estilo un poquito de la Peña, ¿no? De defensa, rebote, contraataque y tal. Celco quería un poquito otra cosa, no era tan partidario del contraataque. Estamos hablando del año 94, ¿no? Ahora todo ha cambiado un poquito. Y quizá éramos otros 3 jugadores como Ferran Martínez, como Corny Thompson y yo mismo, que éramos, bueno, teníamos más tendencia o quizás podíamos jugar más de una manera más, de una forma natural, más táctica, ¿no? Entonces, bueno, siendo el base, él y yo congeniamos muy rápidamente, nos entendimos muy bien, yo entendí muy bien su filosofía, qué quería de lo que era el ritmo de un partido, de lo que era el jugar más tácticamente de lo que habíamos hecho hasta aquel momento y que en definitiva era siempre estar leyendo los mismatch que habían en los partidos, jugar para un determinado jugador cuando estaba caliente o cuando teníamos que atacar a un jugador del equipo contrario para atacarlo en su defensa, para sobrecargarlo de faltas o que no estuviera cómodo en la pista, etcétera, ¿no? Y eso fue algo que a mí me fue muy bien, aprendí muchísimo con él y me sirvió para el resto de mi carrera. Qué bien le fue ese servicio militar para saltarse el físico, ¿eh? O sea, que ahora lo dice en voz baja, pero todos sufriendo y él en el cuartelillo, ¿eh? O sea, haciendo guardia. Haciendo guardia, ¿eh? Exactamente, sí. Vamos a coger... Sí, bueno, fue... Vamos a coger DeLorean, Rafa, vamos a plantarnos en el año 83, que es cuando tú empiezas a hacer las primeras apariciones en el primer equipo, y siempre se ha dicho que la primera vez nunca se olvida. ¿Tú qué recuerdas de tu primer día? ¿De mi primer día o de mi primer partido? Bueno, lo que nos quieras contar. De ambos. De ambos. Hombre, 83 es tirar mucho el DeLorean para atrás, Mucho o sea, para atrás. que hay que poner en situación, ¿eh? Bueno, en la temporada 82-83 yo era juvenil y en lo que fue la postemporada del primer equipo ya estuve entrenando con ellos, con el primer equipo, con jugadores que luego no siguieron en el equipo, como Gonzalo Sajibela, como Charly López Rodríguez, no sé si había alguno más. Creo que Villacampa, Margall, incluso Montero estaban con selecciones, no sé, con la selección o preselección o lo que sea, y ya jugué algunos partidos amistosos y tal y cual. Y luego, bueno, pues en verano fichadito, yo era junior, pero me incorporan directamente al primer equipo. Hombre, y lo que más recuerdo es el hecho de entrenar de una manera permanente y absorbiendo mucho de jugadores que hasta hace unos meses yo los iba a ver a los partidos del equipo senior, ¿no? Y bueno, y tengo que hacer una mención especial para Miguel López Abril, que en paz descanse,
porque, bueno, a él lo fichó de caja de ronda, digamos, para dar de alguna manera un punto de experiencia a José Montero y a mí, que en aquel momento teníamos 17 y 19, José Montero tenía 19 y yo 17, y bueno, ficharon a Miguel López Abril, que al mismo tiempo era el segundo entrenador del equipo junior y con el que también aprendí muchísimo en el puesto de base. Además, bueno, a pesar de la diferencia de edad, él me trató como un hijo, me llevaba a casa cada día, etcétera, y bueno, digamos que esos son los recuerdos más importantes. Obviamente recuerdo el día de mi debut con el primer equipo en la liga, que fue en Huesca, y bueno, de alguna manera yo recuerdo que, bueno, yo tenía una gran responsabilidad hacia mí mismo, por aprender, quería aprender todo, quería saber todo y realmente fueron unos años increíbles. Pista dura Huesca para debutar, porque, hostia, cómo apretaba aquello, Brian el frío, Jackson, ¿no? Granger Hall Pero oye, pero la pista antigua, no la... o sea, anterior aún, ¿no? Allí era difícil jugar, aquella pista apretaban, Bueno, pues era una pista pequeñita y además tenían un muy buen equipo. Sí. Grandes jugadores. Y bueno, nosotros en el fondo, excepto José María Margall y Miguel López Abril, que tenían, pues no sé, rondarían los 29, 30 años, todos los demás no pasábamos de 21. O sea, de esa generación el mayor quizá era Andrés Jiménez, que también fichó ese año con nosotros. Sí. Y luego estaba Villacampa quizá con 20, los demás ya 19 para abajo. El equipo Yeye, Sí, el como famoso equipo Yeye. Se les catalogó en su momento, esa peña, En aquella época, tú junto con José Montero acabáis formando al final una de las mejores duplas de bases de la liga. Quizás tú asumiendo más un rol, ¿no? Saliendo desde el banquillo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo vivías tú esa situación? Y si te sentías que estabas preparado para asumir un rol mayor dentro de aquel equipo. Bueno, lógicamente, cuando yo subí al primer equipo, José ya llevaba... un par o tres de temporadas, Y a pesar de que éramos jóvenes, todo es un proceso. Yo también fui mejorando, José también. Al final la competencia en ese puesto de base va retroalimentando a uno y a otro. Y a medida que fuimos mejorando, los entrenadores cada vez optaron más, y eso el punto culminante un poquito fue Herb Brown, que entre Villacampa, Montero y yo jugábamos, entre los tres jugábamos dos posiciones, ¿no? Y jugábamos mucho tiempo, yo en el base y José Montero en el 2, o incluso Jordi en el 3, jugando los tres en dos posiciones de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es como todo, ¿no? Pues bueno, vas mejorando, cada vez vas siendo mejor. También es verdad que José Montero pues tuvo la mala suerte tuvo 2 lesiones de rodilla, de estar fuera del equipo pues un par de meses, y eso te da pues la confianza de ser el base que va a jugar en aquel entonces pues 30 minutos y realmente pues iba respondiendo bien, iba jugando bien y no sé, pues yo creo que eso de sentirte preparado es un proceso un poquito natural, ¿no? Pues vas jugando mejor, pues como todo, ¿no? Pues hay días mejores y días peores, pero vas progresando y de alguna manera te vas haciendo con el equipo pues a una edad muy temprana, ¿no? Cosa que hoy en día pues verdaderamente es muy difícil. Has sacado el nombre de Herb Brown. José Montero nos explicó varias anécdotas. ¿Cómo fue esa temporada con un entrenador que no hablaba español, con traductores, con otro estilo? ¿Te adaptaste bien, como has dicho, que te adaptaste bien con Celco, o fue más complicado? Bueno, fue diferente. En general, claro, yo venía del equipo juvenil de hacía años, con un estilo muy definido del Juventud, desde que yo entré y de los anteriores, ¿no? Después de la época, pues no sé, de Buscató, de Slavnik, todos esos jugadores anteriores. Cuando llegó Celco en el año 94 fue un cambio, digamos, de estilo muy importante y muy grande respecto a lo que era el Juventud como tal y lo que era el estilo de los últimos 3 o 4 años con Lolo Sainz, ¿no? Y obviamente cuando llegó Herb Brown también era un estilo diferente, mucho más, obviamente americanizado, pero mucho más con una filosofía de NBA, ¿no? Que en algunas cosas fue bien, pero en otras, pues fue un poco chocante, porque, pues tampoco no obteníamos unos resultados, que contrastaran todo eso, ¿no? Pero yo creo que en la vida siempre hay que aprender de todos, nos aportó muchas cosas, fue un entrenador que a nivel de club también cambió cosas y que la lástima fue que no pudiera acabar esa temporada por unos
temas extradeportivos. Sí. Que bueno, que no vienen al caso, ¿no? Pero que bueno, que yo creo que fue un entrenador que siguió apoyando, o sea, con otro estilo, pero siguió apoyando la filosofía del club, que era apostar pues por una serie de jugadores de, pues eso, entre 25 y 18 años. En aquel momento ya empezaba mi hermano Tomás también a estar en el primer equipo, Juanan Morales, que también era de los más jóvenes, Carlos Ruf. Bueno, él también siguió la filosofía del Juventud de ir incorporando a chicos más jóvenes y a ir consolidando los que éramos, bueno, jóvenes, pero bueno, ya con más experiencia. Más experiencia. Y al hilo de lo que comentabas antes, en tu trayectoria, en el verano del 90, cuando se produce la controvertida salida de todo un peso pesado dentro de y fuera de la pista como nuestro amigo José Montero, ¿cómo afrontaste tú el hecho de tener que suplir la baja de un jugador tan determinante y dar un paso al frente para hacerte con toda la responsabilidad de liderazgo en pista del equipo? Bueno, un poquito al hilo de lo que hablábamos antes. Yo me lo tomé realmente con mucha naturalidad. Además, con José Montero, que éramos amigos y, bueno, lo continuamos siendo. Hombre, obviamente él no nos explicaba al hilo o al detalle lo que estaba pasando en sus negociaciones, ¿no? Pero sí que nos explicó en su momento, pues bueno, que tenía una oferta importante y que la estaba valorando y tal. Yo en ningún momento me sentí como... Bueno, yo en aquel momento ya era relativamente importante dentro del equipo. Yo lo tomé con mucha naturalidad. De hecho, bueno, yo creo que aquel año ya, o sea, el último año que jugamos José Montero y yo juntos, vamos los dos a la selección española y bueno, en el momento que sale él, yo no sentí ningún tipo de, no sé, responsabilidad especial o angustia o miedo o tal. No sé, la verdad es que fue todo muy natural. La llegada de Lolo también fue muy natural y muy bien, no sé, Lolo cayó muy bien dentro de todo el engranaje del propio club. Mi hermano, que ya estaba en el equipo como tercer base, pues bueno, lo incorporaron como segundo y verdaderamente también con Tomás, bueno, pues logramos formar una pareja de bases también de alto nivel, diferente que la de Montero y yo, pero diferente, pero también de alto nivel. Tomás se fue poco a poco consolidando, con los años fue mejorando mucho más, pero yo a nivel personal, ya te digo, no, bueno, lo tomé de una manera muy natural y realmente no sé, estaba preparado, no sé, tampoco no... Ese último año con Herb Brown y bueno, cuando luego no continúa y acaba Pedro Martínez los últimos 3 meses, pues realmente ya, bueno, yo tenía un papel importante, jugando quizá un poquito menos que el año siguiente que no está José, pero bueno, en ese sentido no hubo ningún tipo de, no sé, de situación personal que pensara, ¿podré, no podré? No, hombre, sí, preparado ya estaba, ya llevabas tiempo en primer equipo con rol importante, asentado, entonces y luego le dan el rol de líder en pista con más jugadores y llega la época gloriosa de la Peña, claro, también. Líder y más juntándose con su hermano, que debe ser bonito compartir pista. Hombre, y éxitos. Claro, ¿y cómo es ese cambio de rol, que además de ejercer de líder de esa gran Peña, que lideras hacia que al final acaba con la consecución de la Copa de Europa, siendo un referente para tu hermano? ¿Cómo lo llevabais vosotros dos? Porque esto al final no era un juego de niños, hay contratos de por medio, exigencia máxima en deporte de élite. Tú y Tomás, ¿cómo llevabais este tema? Competencia. Claro, compartir minutos. Sí. Bueno, a ver, mira, supongo que como todo, pues hubo fases, momentos y bueno, a raíz de la mejora del propio Tomás, bueno, yo también iba mejorando, obviamente, ¿no? Pero no es lo mismo ese primer año con Lolo que, no sé, que el tercero de Lolo o el primero de Celco, ¿no? En relación a lo que estaba explicando antes, yo verdaderamente tenía más sensación de responsabilidad por cómo podía jugar Tomás, digamos, como segundo base, que no cómo podía jugar yo como primero. Es decir, mi hermano, bueno, pues de alguna manera, pues cuando él salía a jugar, deseaba que jugara muy bien, pero ya no solamente por el equipo en sí, sino por él mismo, para que se pudiera consolidar y que pudiera ser verdaderamente un jugador que fuera bueno para el equipo, para el club y para su futuro, ¿no? Eso me daba más responsabilidad de él que no de mí mismo, de mi juego.
Y en cuanto a la otra parte, pues sí, a medida que él fue mejorando y mejoró muy rápidamente, porque eso es como todo, ¿no? Cuando el talento existe, si te dan las oportunidades, ese talento, cuando juegas a máxima presión, acaba saliendo. Que es una cosa que, bueno, pues quizá ahora porque pues para los jugadores españoles estar en ACB es mucho más difícil, pues bueno, muchos jugadores que tienen el talento pues no lo pueden explotar, tienen que acabar jugando pues en, no sé, en la primera FEP o en segunda FEP o lo que sea, ¿no? Entonces, a medida que Tomás fue mejorando, creciendo, pues bueno, éramos hermanos y lo somos, éramos hermanos y amigos, bueno, no sé, somos todo. Pero claro, al final cada uno tiene su parte de, bueno, de orgullo, de ambición a, pues bueno, jugar un poquito más, jugar mejor, etcétera. Y bueno, pues obviamente el puesto de base, como sabéis, pues bueno, generalmente, aunque jugamos algunos periodos juntos, pero generalmente o jugaba uno o jugaba el otro, ¿no? Entonces, pues bueno, los entrenos eran durísimos. Pero como al nivel como lo podían ser con José Montero antes, como lo fueron luego en el Barça con Djordjevic, como fueron después con Raúl López, con quien sea, ¿no? Bueno, pues al final, bueno, es tu hermano, pero bueno, tú quieres tu parcela, el otro quiere su parcela, y al final, bueno, pues todo eso redunda pues en la mejora de los dos y en beneficio del club siempre, del equipo. Me recuerda lo que explicó Alfonso de cuando compartía pista con Felipe. Entonces el hermano mayor, en este caso Rafa, pues quiere que le vaya bien, pero siempre será el mayor, y el pequeño pues quiere igualar al que es su ídolo. Además, lo bueno es que eran diferentes. Rafa más cerebral y Tomás con esas piernas que le dio, era explosivo, unos saltos. Pero bueno. Para poner en situación, hay que recordar a nuestros oyentes, pues, si no lo saben ya, que esta es la semana de los Jofresa en campo atrás, porque Tommy Jofresa nos ha hecho una entrevista extensa y maravillosa que podéis leer en campoatrás.com. Y para hacer todavía más completa esta entrevista, yo te quería preguntar, Rafa, ¿qué significa Tomás para ti? Bueno, mira, nosotros somos varios hermanos, yo soy el mayor de ellos. Como sabéis, mi padre falleció durante unos playoffs jugando contra el Barça. Y bueno, pues de alguna manera, siendo el mayor y tal, pues bueno, sí, de alguna manera pues siempre he estado, bueno, pues él tiene esa como responsabilidad extra en casa de estar por todos, de cuidar, etcétera, ¿no? Me llevo bien con todos mis hermanos, pero obviamente con Tomás hemos pasado muchísimas horas de entrenamientos, de hoteles, de viajes, etcétera. Y Tomás siendo, obviamente como jugador diferente que yo, pero también en ciertas cosas del carácter diferente, pues es una persona que me ha aportado el ver a veces la vida un poquito no tan cuadriculada como la puedo tener yo. Es una persona que con los años también se ha estabilizado mucho más, ha sido mucho más consciente de lo que, de los valores y de lo que es la personalidad suya, obviamente yo también de la mía, y diría que Tomás, de hecho, cuando el Juventud nos dice que no nos renueven el contrato, él va a Unicaja de Málaga, yo al Barcelona, y desde entonces hasta hoy prácticamente nos llamamos todos los días. Es una persona entrañable, es un hermano, pero un amigo, y es algo muy valioso que tenemos, digamos, y que, un apoyo fundamental para todas las partes de nuestras vidas. La verdad que maravilloso, pero ahora muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando... Bonitas palabras, que gallina de piel, ¿eh? Pero nuestros oyentes se estarán preguntando, claro, ¿y Tomás qué pensaría de Rafa, no? Pues vamos a escucharlo. Bueno, Rafael es otra de estas personas con un peso específico en mi vida deportiva enorme. También en el plano personal, por supuesto, es mi hermano. Y cuando pienso en él como jugador de baloncesto, pues es inevitable pensar en mis inicios, ¿no? En casa, viendo su pasión, su dedicación, su capacidad de sacrificio y, por encima de todo, esa voluntad férrea de siempre querer mejorar. Y esto es algo que yo recibí de su parte como herencia, esta herencia, ¿no? Ese espejo en el que te miras
y bueno, ya después pues en categorías inferiores y después obviamente en el primer equipo en el Juventud de Badalona y en la selección española, compartiendo equipo, pues bueno, esa capacidad de siempre querer mejorar, una solidez increíble en todas las facetas del juego. Él fue un jugador muy completo, con una capacidad anotadora tremenda, con una muy buena capacidad defensiva, un buen pasador, un jugador muy sólido, con más o menos muy pocos fallos siempre, y eso era algo que yo envidiaba porque yo tenía una tipología de juego que tomaba mucho más riesgos, ¿no? Así que para mí ha sido un ejemplo de base increíble, un jugador top en su generación, y eso para mí fue, pues repito, un ejemplo increíble, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Es mi hermano, obviamente. Rafa, maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, digamos que no me sorprende porque son cosas que hemos hablado él y yo, tanto de nuestras etapas deportivas como de toda la etapa personal. Y realmente, ya te digo, es que, o sea, no me sorprende en el sentido de que lo conozco muy bien, nos conocemos muy bien, hemos compartido de todo a nivel deportivo, a nivel personal, pues no solo hemos sido hermanos, sino que hemos sido y somos amigos. Ya te digo, hablamos casi, bueno, diría que de promedio igual más de una vez al día. Porque hay veces que nos llaman hasta 4. Pero, y compartir, bueno, tenemos valores muy parecidos, aun siendo personalidades diferentes, pero tenemos valores pues muy parecidos. Y realmente, pues bueno, no sé, no sabría ver la vida sin él, ¿no? Lo curioso del tema es que cualquiera que escuche a Tomás podría pensar que muchos de los elogios bien y ganados y merecidos por parte de Rafa se deben a que la afinidad o el parentesco familiar, y para nada en absoluto. Son totalmente calificativos y elogios, en mi opinión, merecidos y ganados en una pista de baloncesto desde el más absoluto de los respetos que le profesamos toda la gente que ama este juego. Y precisamente al hilo de esto, Rafa, queríamos preguntarte que en tu desarrollo de modelo de juego, de estilo de jugador, ¿cuáles fueron tus principales referentes? Mira, a ver, como sabéis, mi padre era jugador de baloncesto, fue internacional también con la selección, y bueno, ya desde pequeñitos pues vimos mucho baloncesto, ¿no? A mí cuando era mucho más pequeño había un jugador que me gustaba mucho, que era Wayne Bravender. Más, porque yo en mis inicios jugaba de alero, de alero, lo que se llama. Antes no había ni escolta, ni alero, era todo o base, alero o pívot. No había eso, ni el 1, ni el 3, ni el 5, ni tal. Ni el 2,5, ni nada. Exacto, me gustaba mucho Bravender, me gustaba mucho Walter Serbiak, y posteriormente cuando EPI empezó, claro, mi padre jugaba contra ellos, me explicaba y tal, ¿no? Y cuando EPI empezó, fue también uno de mis grandes referentes. Cuando fiché por el Juventud con, no sé, 14 años o 15, bueno, ya me pusieron, Miquel Nolis me puso a jugar de base, y bueno, entonces ya claramente me fijé muchísimo en Corbalán, en Chichi Creus, que además había jugado con mi padre. Chichi Creus yo creo que ha sido un jugadorazo, quizá, bueno, al final fue muy reconocido porque, bueno, pues lideró al Manresa a ganar una Liga y una Copa del Rey, algo, bueno, pues muy difícil, pero digamos que eso le pasó, pues ganó la Copa del Rey yo creo que con 39 y la Liga con 41, ¿no? Sí. Digamos que hasta los 38, aun siendo un gran jugador, creo que no tuvo el reconocimiento de lo gran jugador que fue, ¿no? Y el tercero era Nacho Solozábal, que también especialmente a partir de que Aito fue al Barça, pues hizo un cambio y fue un jugador con el cual también me inspiré muchísimo, ¿no? Diría que esos tres fueron los tres jugadores que más me gustaron y que más me inspiraron y de los que más intenté aprender, y luego ya incluso jugando ya contra ellos, pues lo mismo, ¿no? Pues en los scoutings, en el vídeo, pues bueno, jugando contra ellos, etcétera, pues bueno, fueron tres jugadores que me gustaban mucho. No te podría decir nadie de la NBA porque, bueno, pues en aquel entonces no es como ahora que, no sé, apretando en el propio teléfono o en un clic ves un partido, ¿no? Sí, ya. Entonces, bueno, para ver un partido o 4 jugadas, pues bueno, no sé, lo veías cada 2 meses, y bueno, pues habían jugadores como
pues eso, Magic Johnson, Isaiah Thomas, luego John Stockton, que bueno, pues jugadores que, bueno, pues los que realmente pues me gustaban. Bueno, los que ha dicho españoles ya son de mucho nivel, porque Hombre. ha dicho 3 nombres que... Y él tomó muy buena nota, porque él con su estilo consiguió coger un poquito de todos y hacer una carrera con muchos títulos. En aquella época, Rafa, se os consideró el equipo Yeye, ¿no? Por ese juego alegre, ¿no? Gente joven, pero que quizás se comentaba que os faltó algún título que otro. ¿Qué crees que falló o que faltó para acabar de culminar ese juego y ese nivel, esa calidad para ganar más títulos, para llevarlos al éxito? Bueno, no sé, es una pregunta, bueno, la pregunta no, la respuesta es un poco complicada o compleja o que tiene muchas variantes. A ver, para empezar, en España no éramos un Barcelona o Madrid, que de alguna manera tienen presupuestos, digamos, fuera del alcance de equipos como en aquel entonces el Juventud, el Zaragoza, el Estudiantes, etcétera, ¿no? En segundo lugar, fuimos una generación de jugadores que acabamos ganando ligas y la Euroliga, etcétera, y que seguramente hubiéramos podido ganar más, pero éramos jugadores que, bueno, que poco a poco nos fuimos formando e íbamos, pues lo que hablábamos, ¿no? De que Tomás me quiere desbancar a mí, o yo en su momento a Montero, o tal, o cual, bueno, pues como todo, ¿no? Pues también nosotros queríamos desbancar pues a Iturriaga, a Corbalán, a Epi, a Sorozábal, etcétera, ¿no? Y bueno, y eso no es tan rápido y tan difícil y tan directo y tan tal, ¿no? Bueno, pues a veces, muchas veces lo importante es estar en disposición de ganar esos títulos y bueno, pues llegar a finales o llegar a esos puntos en los que al final, pues bueno, verdaderamente no siempre puedes ganar y tal, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, viéndolo en perspectiva, pues bueno, hubiéramos podido ganar algún título más por el camino e incluso alargarlo, pero bueno, verdaderamente, pues por ejemplo, también después de la propia Euroliga, pues el equipo o el club, pues bueno, tuvo ciertos problemas económicos y 2 o 3 jugadores, pues bueno, no pudieron continuar, ¿no? Quiero decir que, bueno, que desde un punto de vista de un club como el Juventud de aquel momento, pues bueno, tampoco no era tan fácil. Y bueno, y aparte que luego, pues Barcelona y Madrid seguían teniendo grandes jugadores y grandes equipos y, bueno, digamos, grandes potenciales, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces es lo que te decía antes, de llegar a una Final Four o jugar la final y ganarla. Bueno, es que llegar a una Final Four es muy difícil, ¿no? A veces, incluso actualmente, ¿no? Cuando hablamos, no sé, la temporada pasada, ¿no? El Barcelona, que se quedó una canasta de la Final Four. Bueno, es que no el hecho de no estar en la Final Four y sí estar por una canasta en sí mismo no es que hayas hecho una mejor o peor temporada, es que es muy difícil estar ahí, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, pues sí, siempre se hubiera podido ganar más, pero a lo mejor también menos. Lo que está claro es que llamaron a la puerta y la tiraron de golpe porque se metieron y se coderaron con transatlánticos como Barcelona y Madrid en su momento, ganando títulos con lo complicado que es. Y una anécdota que nos contó José Montero es que a él lo paraban varias veces diciéndole que les encantó ese estilo de baloncesto de la Peña, tan alegre, tan de equipo yeye. ¿Te ha pasado a ti también que te pararan de que gente se animara a ver baloncesto o se hiciera de la Peña porque cambiasteis ese estilo de juego que se jugaba en los 80 por un estilo más alegre, contraataques con Villacampa, contigo, otro rompiendo estilos preestablecidos? Sí, yo creo que sí, que nos lo han dicho a todos y digamos que sí que es verdad que en aquellos años, bueno, la liga estaba dominada por el Barcelona y el Madrid, ¿no? La liga y competiciones europeas, ¿no? Como la propia Euroliga, la Copa Cora que había entonces, la Recopa. Bueno, a medida que nosotros fuimos teniendo presencia en más semifinales, finales, incluso en finales de Copa Cora, etcétera, pues bueno, empezamos a ser un equipo reconocible y digamos que para mucho aficionado de España en general, bueno, éramos, aparte de la gente del Barça o del Madrid, bueno, empezamos a ser su equipo preferido, ¿no? Quizá porque éramos todos muy jóvenes, teníamos un estilo muy definido. También cuando eres más joven, pues bueno, tienes mucho menos a perder y mucho más a ganar. Puedes tomar, no sé, inconscientemente tomas más riesgos, juegas de una manera más alegre, más... Bueno, y eso la verdad es que enganchó mucho a toda la afición española, ¿no? Y ya te digo, además, bueno, pues pudimos mantener un mismo bloque pues prácticamente desde el año 86
hasta el año 94, prácticamente 9 temporadas, pues con, no sé, con el 80% de los jugadores éramos los mismos, ¿no? Y eso al final pues engancha a la gente, si encima pues juegas divertido, juegas bonito y vas añadiendo títulos, pues bueno, pues realmente a la gente eso le gustó mucho a nivel, digamos, global, por encima de si eres de un equipo o de otro. Bueno, ese tridente de Jofresa, Montero, Villacampa, además en pista, pues bueno, jóvenes, guapos, atléticos. Bueno, normal que la gente se enganchara a su juego o ese nuevo look para la liga, ¿sabes? O sea, que todo ayudó a cambiar un poco los prototipos de físicos, ¿eh? Sí, sí. De estilo Tachenko a estilo Rafa Jofresa, Villacampa, ¿eh? Yo también me animaría a ese cambio, ¿eh? Hay mucha diferencia, no solamente en juego, Sí. en muchas más cosas. Yo te quería preguntar, porque claro, en esa época dejáis de ser un equipo candidato, que podéis ganar algo, podéis pegar algún susto en un playoff, a ser un equipo ya favorito. Yo no sé si ese cambio de rol vosotros ya lo notáis a partir por Europa, cuando visitáis ciertas canchas, o aquí en España, el consideraros ya favoritos al título. Sí, hubo un momento en que sí, que sentíamos eso y nos sentíamos seguros de ser candidatos, más que favoritos, ser candidatos al título. Verdaderamente ganamos 2 ligas seguidas, la tercera la perdimos en el 5.º partido en Madrid. En el Madrid jugó con ventaja de campo y perdimos el 5.º partido en Madrid ganando, no sé, en la media parte recuerdo de 8 o 10. Y bueno, en Madrid pues bueno, tuvo un acierto que nos hizo una zona 1-3-1 toda la segunda parte que se nos atragantó totalmente y no pudimos ganar esa tercera liga consecutiva, ¿no? Pero sí realmente nos considerábamos candidatos a todo lo que jugábamos, ya nos sentíamos candidatos a poder ganar. Otra cosa es que luego lo puedas hacer, porque te digo, o sea, el oponente también juega y no sé, pues aquel Madrid del que te hablo, pues habían jugadores como Arlaucas, como Antonio Martín, no sé, que debía estar Llorente, Antúnez, sí, José Lassa, no sé, Sabonis, etcétera, ¿no? Sí. Quiere decir que bueno, que aquí el oponente también juega, pero sí que entramos en una cierta madurez individual y de equipo e incluso de club, que bueno, que tenías pues los argumentos para sentirte seguro mentalmente de pensar que bueno, eres un candidato al título o a todo lo que juegues o a todos los partidos que juegues. Y no olvidemos que en el 92 Liga y se pierde la final de Copa de Europa con ese triple que es de talento, pero también se podía haber hecho dobletes. Sí, en esa época en la Peña es que llegaba a todo. Equipo respetadísimo, ganado por méritos propios, sí. Eso no hay ninguna duda. Has comentado, Rafa, una cosa que yo o no sabía o no recordaba. ¿Tú cuando fichas por el Barça, qué es? ¿Porque acabas contrato con la Peña? Sí, acabo contrato con la Peña. Bueno, por lo que sea, pues bueno, me dicen que no voy a continuar. ¿Y de repente sale el Barça o ya tenías algo, más ofertas? No sé, cuéntanos un poquito cómo fue aquel verano. Mira, aquella última temporada mía, que es la 95-96, si no recuerdo mal, hay un presidente, Parra, y bueno, las cosas no van bien, nos deben dinero, etcétera, etcétera, y coge la presidencia final de lo que es la temporada Genís Llamas, y se cambia de entrenador, se ficha Alfredo Julve, y bueno, en todo este impasse, pues bueno, yo recuerdo un día hablar con el presidente, le digo, bueno, ¿qué queréis hacer? Que no lo sabemos, tal y cual, y bueno, finalmente me llama un día y me dice que no cuentan conmigo. Bueno, entonces, pues bueno, a través de mi agente, pues bueno, se movió. Estuve muy cerca de fichar en Bolonia con Ettore Messina, pero de repente me llamó Aito personalmente, que quería que fuera al Barça, que tal y que cual, y que no sé qué, y bueno, acabé en el Barça. Pero es curioso, ¿verdad, Rafa? Cruzar la diagonal, que es complicado ese paso, ¿eh? Cruzar la diagonal con lo que significa en Badalona que que un ídolo se nos vaya de Badalona al Palau. Eso, la afición verdinegra cuesta digerirlo, por las razones que sea, históricamente. Pero en tu caso, ¿no te llama la atención que esa etapa en el Barça, para lo que es el aficionado y el imaginario verdinegro, no se ha tenido muy en consideración negativamente y siga siendo una persona queridísima, respetadísima y apreciadísima en Badalona? Viendo
Lo que ha sucedido con otros compañeros de equipo que hicieron lo mismo que tú, hablando cariñosamente, tú saliste bastante bien parado. Sí, a ver, la verdad es que las cosas se explicaron en su momento y bueno, la realidad es que el club no me quiso renovar. Entonces, bueno, no sé, yo era libre. Obviamente no me sirve de los pitos cuando volví a Badalona, pero sí que es verdad que fue bastante minoritario y bueno, y también con mucho respeto. Yo pasé 2 años increíbles en el Barça, aprendí muchísimo también. Es un club increíblemente, en muchos aspectos, maravilloso. Y ganamos una liga, perdimos también una final de Euroliga y estuve súper bien. Lo que sí que es verdad es que también recuerdo, bueno, vale, no voy a continuar en Juventud, tenía varias ofertas, escogí la del Barça, sabía lo que me exponía y de alguna manera, bueno, pues antes de hacer el primer entrenamiento, todo aquel verano que, pues bueno, se me hacía raro, ¿no? El pensar, ostras, voy a estar en el equipo, digamos, rival por antonomasia y tal, pero verdaderamente, y lo digo de verdad, me duró 3 días. Me acogieron súper bien. Obviamente con casi todos los jugadores ya nos conocíamos de la selección, etcétera, etcétera. Pero me acogieron súper bien. Digamos, la transición fue muy buena y realmente empecé la temporada muy rápidamente, muy enchufado y muy bien, jugando muy bien. Si, Rafa, si en el año 92 podemos decir, entre comillas, que odiaste a Djordjevic con el Partizan, pasaste a tenerlo de compañero en el Barça. El destino es un poco irónico a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, odias porque te metes a canasta. Claro. Cuando digo odias, lo digo en sentido, digamos, metafórico, ¿no? Pero, bueno, yo con Sasha habíamos jugado muchos partidos en contra, antes, después, etcétera. Y, bueno, cuando fichó por el Barça, pues realmente también hicimos una pareja de bases increíble. Continuamos siendo amigos, nos llamamos, bueno, no diré cada 2 por 3, pero pues una vez al año nos llamamos. Sasha fue un jugador increíble, jugó con nosotros muy bien y digamos que yo había una parte que también le podía complementar a él. En ese momento pues yo era más complemento de él que no al revés. Y bueno, pues pienso que a pesar del nivel que podíamos mostrar en los partidos, también cada entrenamiento era una guerra. Y eso en el fondo a él pues le hizo, bueno, pues también mejor jugador, digamos, durante toda esa liga, esas 2 ligas que jugamos juntos y todos los partidos y tal. ¿Y qué diferencias encontraste entre clubes? Dices que te ha cogido muy bien el Barça, pero aunque la Peña es un club en aquella época con títulos, un club grande, pero el Barça es el Barça, es como el Madrid, son clubes grandes, son transatlánticos. A nivel, pues no sé si de infraestructura, de organigramas, no sé, en general, ¿tú qué diferencias encontraste entre un club y otro? A ver, obviamente el Juventud fue un equipo, un club más familiar, todo estaba más al alcance, nos conocíamos todos. En el Barcelona diría que, digamos, a nivel estructural todo funcionaba al segundo y milimétricamente y había más medios para tener personas al servicio de los jugadores, entrenadores, para los viajes, etcétera, ¿no? Era todo, digamos, un poquito más, no diré profesional, pero sí que había más medios, ¿no? Entonces eso hacía que de alguna manera, pues bueno, las cosas funcionaran un poquito mejor. Por otra parte, el alcance de seguimiento que tiene un club como el Barcelona es muchísimo mayor que uno que tiene el Juventud, ¿no? No lo digo por nada, pero bueno, aunque sea solamente también por la influencia que tiene el fútbol dentro del club y bueno, ya te digo, por lo demás, pues bueno, los compañeros, pues bueno, podían ser como los que había en el Juventud, sí, o los que tuve luego también en Girona, que estuve 2 años. Bueno, digamos que cuando digo que me acogieron muy bien, me refiero a que, bueno, todo fue muy natural. Jugué para el Barcelona 2 años y ya te digo, pues bueno, el primer año fue espectacular, el segundo no tanto, pero bueno, recuerdo que bueno, hubo una parte un poco, bueno, triste, digamos, y es que, bueno, pues Aito, en ese primer año que estuve yo, pues bueno, la afición del Barcelona lo tenía como muy, muy enfilado, pues lo pitaban en la presentación del equipo,
estaba como muy cuestionado, pero bueno, cuando realmente nosotros dentro del equipo veíamos que era un entrenador top. En ese momento era top, pero top. Cuando digo top, no a nivel español, sino a nivel europeo. Fue un entrenador, digamos que, como se diría ahora en la empresa, ¿no? De I+D, de inversión y desarrollo, ¿no? Sí, sí. Un entrenador y persona que fue por delante muchos años bueno, y creó tendencia en el baloncesto ya no español, sino europeo. Entonces, bueno, eso nos causaba a los jugadores también una sensación un poco como de injusticia, ¿no? Y quizá diría que fue una de las pocas cosas que, bueno, pues iba un poco que no encajaba dentro del engranaje de todo lo que éramos los jugadores, los propios entrenadores y el propio club, digamos, de la parte de la sección de baloncesto. ¿Y el recuerdo más grato que guardas de esos 2 años del Barça? ¿Con qué te quedas? Bueno, no sé, me quedo, claro, siempre hablamos de títulos, ¿no? Pero te diría que el volver a ganar una liga, pues, no sé, 5 años después, y en campo del Madrid, y en campo, digamos, que no teníamos ventaja en playoff, y que fue la primera vez que el equipo que no había quedado campeón de liga regular ganaba en campo contrario, bueno, y de la forma en que lo hicimos, pues realmente fue, a nivel personal, pues la verdad es muy grande, porque, bueno, en Badalona, después de ganar lo que te decía, ¿no? Después de ganar la Euroliga, bueno, pues hubo problemas económicos, el equipo se debilitó, pasamos un par de años o 3, pues la verdad es que malos, ¿no? Incluso creo que un año no nos metimos en playoff, y eso, pues bueno, era sacrilegio allí. Bueno, allí, y normal, ¿eh? Entonces, bueno, volver a poder competir en un equipo de máximo nivel y acabar ganando la liga, bueno, y perdiendo la final de Euroliga, ¿no? A pesar de que llegamos muy justos con muchos jugadores lesionados y tal, pero bueno, para mí fue, pues bueno, volver entre comillas a demostrarme que podía estar al máximo nivel. Antes de ir acabando con las preguntas rápidas que tenemos preparadas, Rafa, has citado un nombre que te quería preguntar por él, que es el de Raúl López. En tu segunda etapa, cuando vuelves en el año, si no me equivoco, de 2000 a 2003 a La Peña, coincides con él. A mí me gustaría que hablaras de Raúl, de ese talento innato que tú probablemente y el club ya vio en sus inicios y al final se demostró que era un jugador increíble. Háblanos de Raúl López. Sí, verdaderamente, cuando vuelvo en Juventud, bueno, de hecho, cuando llegas en el segundo año en el Barcelona, ya venían a entrenar Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Y realmente, especialmente Juan Carlos, porque Pau fue mejorando, o sea, todavía le quedaba más proceso de mejora, Navarro ya llegó a entrenar con nosotros a un nivel increíble y jugando de otra manera, ¿no? Con ese desparpajo que luego desarrollan toda esta generación en todos los años 2000 y hasta el 2020, por decir algo. Y cuando fui al Juventud, que eso ya fue pues 2 años después, encontrarme con Raúl, que no lo conocía, pero sí que lo había visto jugar la temporada anterior, que jugaban de parejas de base él y Iván Corrales, y habíamos jugado en contra, pero el entrenar cada día con él, o sea, verdaderamente me causó una sensación como de incredulidad de lo que era capaz de hacer en 1 metro cuadrado en la pista, ¿no? Su forma de moverse, su forma de irse de los defensores, su forma de esa genialidad, esos puntos de genialidad que tenía para jugar, realmente me impresionaron, a pesar de que era un jugador muy joven todavía, que le faltaba un punto de desarrollo físico y que fue ganando con los años, pero realmente, pues como te decía antes, ¿no? Pues con Tomás Montero, con Sasha Georgi y con él nos matábamos cada entrenamiento. Y realmente, a pesar de la diferencia de edad, porque yo en aquel momento pues debía tener ya 33 o 34 y él quizá 18 por ahí, digamos con menos experiencia, pero realmente tenía la capacidad competitiva para estar al máximo nivel, compitiendo conmigo en todo. Y te diría que incluso en algunos aspectos por encima. Como luego se demostró, lástima de las lesiones que tuvo, que no pudimos ver todavía una mayor carrera de Raúl López, pero que bueno, estaba destinado a triunfar en la NBA sin ningún lugar a dudas. Vamos a hacerte un test de preguntas así rápidas. ¿Cuál crees que ha sido tu legado?
Vaya, a mí esto, las preguntas rápidas, no, esto es para mi hermano, ¿eh? Bueno, preguntas rápidas por decir algo. Tú tienes el tiempo que quieras. Preguntas Rafa. cortas. Preguntas Legado. cortas. Bueno, mira, yo creo que Tomás lo ha definido un poquito, ¿no? Yo creo que me he tomado todo tan en serio y de una forma tan responsable que muchas veces, bueno, he tenido un cierto liderazgo desde el ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que mi legado ha sido la honestidad en cada entrenamiento, en todos los partidos y en ser un compañero, pues bueno, no sé, fiel y que lo ha dado todo por sus propios compañeros, entrenadores y club. ¿Y el mejor recuerdo que guardas de toda tu carrera? Bueno, yo creo que la Copa de Europa, digamos, ha sido algo que nos ha marcado a toda esta generación de jugadores de ese equipo de Juventud. Obviamente hay muchos recuerdos, hay muchas cosas buenas, pero bueno, si lo podemos definir bajo un título, pues sería la Copa de Europa. El jugador que más dificultad te ha causado en una cancha. Pues seguramente dos. Uno que lo sufría cada día, que es Sasha Djordjevic, y el otro como oponente, Dražen Petrovic. Jugador que más te ha impresionado. Bueno, Dražen Petrovic quizás sería el jugador que también fue un jugador que, bueno, pues no dejaba indiferente, muy difícil de defender y que a pesar de que tenía ciertos aspectos que no los comparto, bueno, los compartía, pero un talento descomunal, un ganador nato y, bueno, bestial. Compañero de vestuario con el que te irías a la guerra. Bueno, por los años que hemos estado y todo, yo creo que Jordi Villacampa, hemos sido grandes amigos también junto con Tomás. Yo quizá me los llevaría a los dos, no uno de los dos, pero yo creo que con Jordi hemos sido todo también. El entrenador que más te ha marcado en tu carrera. También te diría tres, por diferentes motivos. Venga. Que serían Aito, sería Lolo y Zelko. Y el pabellón más caliente donde ha jugado. Hombre, seguro que alguno griego. Campo del Aris, del momento. Aquel Aris, madre mía. A mí, Rafa, en Turquía también. Era difícil. Me has dejado intrigado con la anterior respuesta. Has dicho los nombres, pero no los motivos. ¿Nos los puedes detallar un poquillo? Sí. Mira, Aito, bueno, y creo que ya lo he explicado un poquito antes. Yo creo que ha sido... A ver, primero, fue el entrenador que me subió al primer equipo y que confió en mí de entrada y con el que, bueno, pues muchísimo. Fue también en la etapa en la que murió mi padre y también, pues bueno, me dio un apoyo muy grande. Pero creo que como entrenador ha sido un entrenador que, bueno, innovó, hizo muchas cosas diferentes. Ahora lo digo también viéndolo en perspectiva. Y fue un entrenador que hizo mejorar a los equipos en los que estuvo muchísimo. Tanto con nosotros del 83 al 86, como cuando fue al Barcelona del 86 al 91, creo que fue, o algo así. No solamente mejoraba a los equipos, sino también a los propios jugadores. Luego coincidí otra vez con él en el Barça y, bueno, pues un entrenador que dejó mucha huella en mí. De Lolo podría decir que vino en una etapa ya de más consolidación, tanto personal como del resto de jugadores del equipo. Él ya, bueno, nos puso un poquito la guinda del pastel de darnos las herramientas para... nos trató como personas mayores. No sé, hasta aquel momento nosotros éramos, entre comillas, ¿no? Éramos más jóvenes, fuimos creciendo, pero Lolo ya nos dio las llaves de todo, de decir, oye, entrar y salir de casa cuando queráis, ¿no? Ya eres mayor y ya nos... Tanto el trato como la forma de jugar, como todo, ya era como de hombres mayores y nos dio esa, digamos, solidez, esa soltura y esa confianza de saber que éramos un equipazo. Y de Zelko, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Pues fue un entrenador que a pesar de que habíamos jugado muchas veces contra equipos yugoslavos con un estilo tal, pero bueno,
hasta el día que no lo tienes y logras entender cómo quiere jugar, que es de una manera totalmente diferente, siempre aprovechando tácticamente cualquier ventaja sobre el rival bueno, pues después de un pick and roll, que uno se queda un grande con un pequeño, o utilizando a los treses más altos como teníamos a Mike Smith, o bueno, Harold ya no estaba, pero estaba, bueno, Tony Dawson. Él le gustaba mucho aprovechar en cada momento y era muy capaz durante un partido de, bueno, porque eran cosas que habíamos hecho durante entrenamientos todo el año tal, pero era muy capaz en partidos de variar tácticamente pequeños detalles para sacar ventaja. Nada, es igual, de 2 canastas en 20 minutos a lo mejor, ¿no? Pero bueno, una mente prodigiosa y a nivel también de exigencia y luego como compañero, ¿no? Porque al final era un entrenador pues, exigente, duro, todo tal, pero que luego, venga, vamos a tomar cerveza, vamos a cenar, vamos a no sé qué. Era un entrenador con mucha empatía. Bueno, él estaba en aquel momento, se había retirado hacía pues 3 años o así, bueno, todavía era muy jugador también, ¿no? Entonces, pues, bueno, para mí esos 3 han sido quizá los que más me han marcado. No vamos a olvidar, pues bueno, he tenido grandes entrenadores también, como Fred Jurbe, cada uno en su momento, en su etapa. Trifon Pop también fue muy importante para mí. Manuel Comas, bueno, Miquel Nolis, como no, en categorías inferiores. Fue también un entrenador, bueno, bestial, que me ayudó mucho. Bueno, ese ha sido para mí quizá los 3 mejores entrenadores, o los que me han marcado más. La verdad es que todo el mundo que ha pasado por la Peña, y no todos de la Peña, sino mucha gente nombra a Miquel Nolis, Jesús. Es que Miquel Nolis es el referente. El gran formador, casi me atrevería a decir, del baloncesto español. Entonces es cualquier persona que haya vivido aquella época y que tenga un mínimo conocimiento del básquet, pues evidentemente lo tiene que tener como uno de los grandísimos referentes, evidentemente. Y ahora sí vamos ya con la parte final, Rafa, y con esto ya te dejaremos marchar, Jesús. Sí, mira, me está encantando tanto la claridad argumentativa que expones cuando expresas tus ideas, que no puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta, Rafa, si me lo permites. ¿Podrías hacernos un quinteto? Y no va a ser fácil el de asunto porque tienes mucho recorrido como referencia. Un quinteto y una pequeña explicación de cuáles serían tus 5 jugadores favoritos para cada posición de la pista. De todos aquellos con los que has podido entrenar y enfrentarte o jugar. Te he matado, ¿eh? Sí, me has matado porque he tenido tan grandes compañeros y tan buenos que, no sé, se me hace muy difícil poner a 5, ¿no? Hombre, hay uno muy claro para mí, que es Jordi Villacampa. Estaría en cualquier quinteto, no de los que he jugado, sino estaría para muchos que no han jugado con él, ¿no? No sé, de pivot podría poner a Roberto Dueñas, podría estar ahí. Djordjevic sería otro. No sé, seguramente. Te falta un 4 y un 3. Faltan 4 y un 3, ¿no? Vamos de a los poner que he jugado, de los que he jugado. A Jordi como 2. Venga, lo vamos a poner. O si quieres a Jordi como 3 y te pones un escolta. Hombre, Petrovic no he jugado con él, pero lo pondría. Y ya como 4, pues a lo mejor podríamos poner a Corny, Thompson. Hombre, sería un quinteto espectacular. Sí. Bueno, con alguna opción de entrar en playoff tal vez. Sí, quizás. Y optar al título. Ese quinteto. ¿Pero de qué año? ¿De qué año? De cualquier año, ¿eh? Hombre, yo creo que ese quinteto de cualquier año. Rafa, ese quinteto en su prime, estaríamos hablando que crearía una dinastía, seguro, ¿eh? Aburriría a los aficionados que no fuesen de ese equipo. Muchos euros. Muchos euros ese quinteto. Habría que rascarse el bolsillo. Además, me ha gustado mucho que hayas metido, y has hablado bastante de él, de Sasha Djordjevic, porque es uno de mis grandes ídolos y de los que lucho cada semana por traer al programa y todavía no he conseguido, y espero que venga pronto porque Sasha es que tiene que venir a campo atrás, eso está claro. Rafa, de verdad que te agradecemos un montón la espera, creo que ha valido mucho la pena. Hablamos de 30-40 minutos, he abusado un poco de tu confianza, me sabe mal, pero es que nos lo estábamos pasando tan bien que no te podíamos dejar marchar. Espero que lo entiendas. Muy bien, yo lo he pasado también fenomenal y me alegra mucho haber estado con vosotros.
Pues nada, mucha suerte, Rafa, nos vemos próximamente. Muchas gracias, un saludo muy grande. Muy bien, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Hasta la Rafa. Un próxima. saludo. Pues hasta aquí la entrevista con Rafa Llofresa. Amplia entrevista también. Semana de los Llofresa, ya sabéis, en Campo Atrás. Podéis ir a ver la magnífica entrevista que nuestro amigo Juan, que hoy no ha podido estar con nosotros, le ha hecho a Tommy Llofresa, además espectacular. Y la entrevista de Campo Atrás Radio al hermano mayor, a Rafa, que yo creo, Jesús, que es una entrevista que hemos tocado todo, que ha sido espectacular y que no podíamos sacar un solo titular. Esta entrevista es para los muy cafeteros. Grandes paladares. Para grandes paladares, para degustar muy despacito, incluso para escucharla varias veces porque ha dado respuestas súper interesantes y en algunas de ellas yo hasta me atrevo a decir que hasta desconocidas y sobre todo aportando mucho conocimiento. No podía ser de otra manera, no esperábamos menos del gran Rafael Llofresa porque evidentemente ya viendo su porte en una pista de baloncesto, no ha hecho más que refrendarlo fuera de ellas. Sí. Conocimiento, rigor, seriedad, argumentos. Muy bien. Hemos disfrutado, he disfrutado como un loco. Los que somos verdinegros, esta entrevista la vamos a guardar como un incunable. Y aquellos que no son verdinegros, pero son gente de baloncesto, estoy absolutamente convencido de que la van a disfrutar casi tanto como nosotros. Sí, es que además uno a veces se piensa, ¿cómo es posible que un jugador pueda estar 20 años en la élite? ¿Cómo es posible que haya jugado tanto? ¿Cómo es posible que ahora ocupe un lugar de responsabilidad? Bueno, a veces solamente hay que escucharlos y te das cuenta el porqué de estas cosas. Sí, es que además esta gente, más allá de también la calidad y el potencial técnico-físico, que es indudable que tienen una categoría humana y personal fuera de lo común. Y es lo que les permite pues, realizar una trayectoria deportiva de la envergadura como la que, por ejemplo, ha tenido Rafa. Entonces, realmente, escuchándoles hablar, primero aprendes, pero segundo, no hace más que refrendar todo ese aval que llevan de trayectoria acumulada. Además, como comentabas, con cosas que, sinceramente, no tengo muy buena memoria, pero yo no recordaba que su fichaje por el Barça fuera por un acabar contrato con la Peña, ¿no? Siempre piensa, bueno, era un jugador referente en la Peña, lo había sido, y siempre piensa, bueno, pues es que el Barça o Madrid, o equipos grandes, se interesan por los jugadores referentes del resto de equipos. Y no fue el caso. Yo no sé si tú lo recordabas, pero yo no recordaba este dato. No, me ha llamado mucho la atención y sí que la única, entre comillas, explicación, intentando contextualizar, es pensar que en aquel momento la Peña atravesaba por momentos convulsos a nivel institucional donde no había una claridad en la toma de decisiones muy apreciable y el hecho de no ofrecerle la renovación a un mito y a un jugador que evidentemente todavía tiene mucha carrera por delante como Rafael, pues sorprende, pero es que además también me sorprende que coincide con que tampoco se lo ofrecieron a Tomás. Entonces dices, a ver, fue complicado, fue una etapa complicada en la Peña, la etapa post Copa de Europa, y evidentemente este hecho que nos ha descrito, pues a mí me ha llamado poderosamente la atención porque evidentemente cuando pasas del Juventud a la Peña normalmente es porque, de la Peña al Barça es porque normalmente es el Barça, el tiburón grande, el que viene a comerse el pez pequeño, no que lo deja salir como hizo la Peña. Y quizás por eso luego no fue, como él dice, no tuvo el ambiente tan hostil como probablemente lo hubiese tenido quizá Jiménez, Montero seguro y otros jugadores, Rudy cuando vino con el Madrid. Probablemente sea por este caso, pero que no nos olvidemos, vamos a poner una cosa en contexto. Este señor tiene la camiseta retirada en el Olympique. Hay 3 camisetas retiradas. Por supuesto, totalmente ganada, totalmente merecida. Ello no excluye que haya otras leyendas del imaginero verdinero que también merezcan tener este galardón, pero evidentemente el hecho de que Rafa Llofresa lo tenga en lo alto del pabellón, pues es un orgullo, es un reconocimiento y no hace más que refrendar pues su brillante trayectoria, ya no solo lo que es en el club como Juventud de Badalona, sino en el baloncesto español. Es un jugador que ya lo hemos dicho en la presentación. Es un ejemplo de superación, de mejora, de progresión y lo que muchas veces en las carreras deportivas muchos técnicos intentan explicar a los jóvenes valores. Paciencia, trabajo, persistencia
y poco a poco el tiempo coloca sus cosas en su sitio. Él tuvo unos inicios en los que tuvo que saber esperar su momento, había jugadores por delante, y con el devenir de las temporadas fue aprovechando sus oportunidades hasta adquirir un rol de la dimensión leyenda y referencia y líder de lo que fue el Juventud campeón. Has tocado un tema que es básico para los jugadores que empiezan, ¿no? Esa resiliencia, esa paciencia, esa tenacidad, esa constancia. Rafa lo tenía y muchos jugadores de su época lo tenían. Hoy en día eso no existe. Hoy en día da la sensación que si con 18 años no estás ya jugando 25 minutos o 20 minutos, cambio de equipo, nos ponemos nerviosos, buscamos otras oportunidades, ¿no? Quizás eso falta a día de hoy y es cosa básica para que veamos más talento del jugador nacional en pista y más minutos, ¿no? Que a la larga te dé más minutos. Bueno, yo creo que en la entrevista él ha hecho una leve mención a este tema que estás comentando, sobre que, bueno, en su época, pues un chico joven estaba con la cabeza probablemente mejor amueblada en el sentido de tener claro lo que es una jerarquía y un rol, y con una visión de medio y largo plazo mucho más acentuada de lo que lo tenemos hoy en día, donde vivimos en la época de la inmediatez. Entonces, hoy en día ya no solo el propio jugador, sino los entornos que están a su alrededor provocan que si mi hijo con 18 años no está jugando 25 minutos y con contrato profesional en ACB, me lo tengo que llevar a una universidad americana porque allí sí que me van a resolver la vida. Bueno, son visiones. Yo soy más partidario de la idea de Rafa, de decir, bueno, esto no es una carrera de fondo. Cocción a fuego lento. Como él bien ha dicho, si tienes un talento al final bien trabajado, lo normal es que acabe explotando, con lo cual hay que tener esa paciencia, esperar el momento. Y en una trayectoria que son 20 años, que si te cuidas y llevas una vida ordenada y tienes ilusión y aprendes, pues a la larga vas a ir obteniendo la recompensa que te mereces y que te has ido labrando. Su caso es el ejemplo paradigmático de todo esto que estamos diciendo. Es que además, yo siempre lo he dicho, el talento tira barreras. Al final, porque siempre nos quejamos, no, es que el jugador español no tiene minutos, la ley Bosman hizo daño, jugadores sin talento que vienen a nuestra liga simplemente por tener acento, o apellido yugoslavo, venir de Eslovenia o de Rusia. Parece que sea que tengan, como que tapen esos huecos, ¿no? Pero si el jugador español tiene talento y paciencia, al final, yo siempre he dicho, un Navarro, un Gasol, un Raúl López, un Rudy, un Ricky, aunque fuese con 23, 24 años, como se ha demostrado, acaba saliendo y acaba derribando esas barreras. ¿Por qué no hay esa paciencia ahora? Bueno, yo creo que estamos los valores sociales han variado, probablemente por el tipo de educación que recibimos y sobre todo por las influencias. Hay mucha necesidad de destacar, mucha necesidad pues de exponer lo de uno mismo. Hay probablemente mucho más egocentrismo. Y evidentemente pues hay esa falsa creencia de pensar de que si no consigo lo que pretendo ahora mismo, no lo voy a conseguir en el futuro, y eso te hace poner nervioso y tomar decisiones que puede ser que sean equivocadas. Antiguamente o hace unos años, pues probablemente los valores educacionales eran distintos, y eso llevaba pues a tener una visión mucho más amplia de lo que podría ser una trayectoria deportiva y sobre todo lo que podría ser el desembarco en una gran competición como podría ser la profesional. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Campo Atrás. Estamos a tocar ya de las 12 de la medianoche del domingo. Hemos disfrutado mucho con este programa, Jesús, así que gracias una vez más por tu sabiduría, por tus acertados comentarios. Y te espero la semana que viene, claro. Nos vamos a ver la semana que viene con otra gran invitada, y va a ser realmente un lujo como lo es cada semana. A Pistol, que se ha tenido que ir corriendo, ya sabemos que las estrellas tienen estas cosas, es el reclamo de todo el mundo y lo querían en otro sitio, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. A Alex Baños también, que ha conducido la nave como siempre fenomenalmente, a Roque, que lo echamos de menos, a Juan, que por un tema personal lamentablemente esperamos que le vaya bien y no lo tenemos aquí, y a todos vosotros, os esperamos la semana que viene con más Campo Atrás y con otra entrevista y otro programa que seguro que nos lo vamos a pasar bien. Venga, hasta la próxima.